Bueno, hoy estamos en la tercera semana de nuestra serie que estamos llamando La vida de San Pablo, una historia que vale la pena contar. Y como pueden ver por el título, estamos hablando del apóstol Pablo, San Pablo, porque creemos que su historia es digna de ser contada y es valiosa. Y Pablo era una persona asombrosa. Era un escritor, un orador, un viajero del mundo. Era un fabricante de tiendas de campaña. Y fue Pablo quien cambió el curso de la historia, porque Pablo fue el instrumento elegido para convertir el cristianismo de ser básicamente una secta judía a ser una religión mundial. Sin embargo, a pesar de todos los logros de Pablo, esto no es lo que realmente hace que su historia sea una vida que valga la pena contar y conocer, por la que vale la pena hablar. Lo que hace que la vida de San Pablo sea una historia digna de ser contada es su devoción a Jesucristo. Porque Pablo enfocó toda su vida e hizo su objetivo en la vida conocer a Jesús para difundir ese conocimiento, para llevar a otras personas a una relación con Jesucristo. Esto es lo que Pablo dice al final de su vida en Filipenses 3, versículos 7 al 8. Él dice: pero todo lo que tuve entonces por ventaja, lo juzgo ahora desventaja por Cristo. Más aún, todo lo que tengo por pérdida ante el sublime conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por quien he sacrificado todas las cosas, y las tengo por basura con tal de ganar a Cristo y encontrarme en Él. Pablo llega al final de su vida y dice: yo digo que nada se compara a conocer a Cristo Jesús. Y así en esta serie estamos tratando de aprender de Pablo acerca de llegar a ese punto de entendimiento, que nada se compara con conocer a Jesucristo y luego ser como Pablo y ser un testigo eficaz, ser eficaz en llevar a otras personas a una relación con su Salvador. Así que la semana pasada en nuestra serie hablamos de la conversión de Pablo. Y una de las grandes ironías de la vida de Pablo es que él, quien fue el mayor promotor del cristianismo, el que más extendió el cristianismo por todo el mundo en ese momento, fue antes el mayor perseguidor del cristianismo. Y la semana pasada hablamos sobre cómo Pablo estaba en su camino a Damasco para arrestar a los cristianos como un cazador de recompensas. Y está en camino a Damasco cuando se detiene ante una luz brillante. Y Jesús le habla y dice: Pablo, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué me persigues? Y después de esta interacción con Jesús, queda cegado. Y así continúa su viaje. Y allí finalmente encuentra un hombre llamado Ananías. Y Ananías ora por Pablo. Y las escrituras nos dicen que algo como escamas cayeron de sus ojos. Y Pablo puede ver. Y Pablo había ido a Damasco a detener a los cristianos. Y ahora entra y predica acerca de Jesús. Y la gente está asombrada. Ellos dicen: ¿quién es este tipo? Pensamos que este tipo era un perseguidor de los cristianos y ahora aquí está hablando de Jesús. Y así hoy vamos a continuar la historia de Pablo desde ese momento. Ahora vamos a hablar mucho sobre el itinerario de viajes de Pablo. Vamos a ir a muchos lugares con Pablo hoy. Así que miren un mapa, busquen un mapa para que aprendan de vez y aprendan dónde ayudarles a hacer un seguimiento de qué ciudad y en qué ciudad estamos. Así como he dicho, Pablo está en Damasco y allí está predicando acerca de Jesús. Y después de un tiempo, Pablo está siendo muy eficaz. De hecho, es tan eficaz al hablar de Jesús que los líderes judíos están furiosos y así intentan matar a Pablo. Y entonces comienza una conspiración para matar a Pablo. Y lo que sucede es que San Pablo una noche entra en una canasta y sus amigos lo bajan por los muros de la ciudad y él se escapa con seguridad a Jerusalén. Entonces Pablo va a Jerusalén y allí habla de Jesús. Él difunde la palabra de Jesús y una vez más está siendo muy efectivo y está enojando a los líderes judíos. Y hay otra conspiración para matar a Pablo. Y los amigos de Pablo se enteran de esto y así sacan a Pablo de Jerusalén. Y así Pablo regresa a su ciudad natal de Tarso. Y pienso que después de la segunda vez que hubo la conspiración contra su vida, Pablo dice: está bien, necesito un descanso, voy a volver a casa. Y Pablo regresa a Tarso para vivir en el sótano de sus padres durante 5 o 6 años.
Bueno, solo bromeaba. En ese tiempo no tenían sótanos. Pero Pablo vuelve a Tarso para reagruparse. Y durante 5 o 6 años simplemente se queda allí sin hacer nada de importancia. Y creo que esto es un estímulo para ustedes si están en un periodo de espera. Tal vez estás en un periodo de espera. Estás entre trabajos. O acabas de graduarte la primavera pasada y todavía no tienes trabajo. O no te aceptaron a la universidad a la que querías llegar y no estás donde quieres ir y te sientes como si estuvieras esperando. O tal vez estás lidiando con problemas de salud o no estás seguro. ¿Esto importa? ¿Es esto importante? Quiero que mi vida tenga significado y valga algo. Y te dices, no estoy seguro de que esto importe de alguna manera, esta espera mía. Bueno, tomen ánimo. Pablo, que cambió el curso de la historia, tuvo un tiempo, alrededor de 5 o 6 años, donde no hizo nada significativo. Pero creo que Dios estaba trabajando en él durante ese tiempo, preparándolo para algo, para algún trabajo futuro, para su trabajo futuro, y Dios puede estar preparándote para un futuro significativo. Bueno, en cualquier caso, Hechos de los Apóstoles nos dijo que un hombre llamado Bernabé, que es un amigo cercano de Pablo, ha sido enviado por los líderes de la iglesia Antioquía de Siria. Y allí la iglesia está creciendo y creciendo. Y Bernabé es un hombre inteligente y se da cuenta, necesito ayuda. Y así se acerca a Pablo y trae a Pablo de Tarso. Él viene a Antioquía en Siria y él recluta la ayuda de Pablo. Y Pablo vuelve a la misión. Así que Pablo está de vuelta. Y Pablo y Bernabé y algunos otros hombres están dirigiendo la iglesia. Y está creciendo y creciendo y creciendo. Bueno, después de un año, esas personas están orando, están pidiendo la guía de Dios, están ayunando. Y los Hechos de los Apóstoles nos dice que el Espíritu Santo les da la impresión de que quiero que pongáis a Pablo y a Bernabé para la obra que tengo y quiero que hagan. Así que la obra que el Espíritu tiene para que Pablo y Bernabé hagan es salir al territorio de la misión, salir a lugares donde nadie ni siquiera ha oído nombrar. Ni siquiera han oído el nombre de Jesús, y que Pablo y Bernabé propaguen el Evangelio. Pablo y Bernabé salieron, y esto se llama el primer viaje misionero de Pablo. Cuando miramos la vida de San Pablo, decimos que él tuvo 3 viajes misioneros, así que hoy estamos hablando del primer viaje. Entonces Pablo y Bernabé zarparon y se fueron a la isla de Chipre, y allí en Chipre están caminando alrededor. Ellos están hablando. Los estudiosos de las Sagradas Escrituras nos dicen que probablemente viajaron algo así como 20 millas al día. Pero están teniendo buenos progresos. Y están teniendo tan buenos progresos, de hecho, que el gobernador romano de Chipre está empezando a interesarse por Jesús, pensando en convertirse. Pero el problema, los Hechos de los Apóstoles nos dice, es que hay este mago o hechicero que simplemente se está interponiendo en el camino. Y en cierto momento Pablo se cansa de este tipo. Y se nos dice en Hechos 13, versículos 9 al 11. Pero Pablo, lleno del Espíritu Santo, le miró atentamente y dijo, embustero, malvado hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿cuándo vas a cesar de hacer tortuosos los rectos caminos del Señor? Pues ahora la mano del Señor está sobre ti. Te vas a quedar ciego sin ver el sol por cierto tiempo. Y en ese momento el hombre queda ciego, a lo que el gobernador dice, oh, yo creo ahora. Y quedó convertido a Cristo. Así que Pablo y Bernabé tienen un buen comienzo. Bueno, ahora deciden que es hora de salir de Chipre. Y volvieron a zarpar, y esta vez fueron a Antioquía de Pisidia, para no confundir con Antioquía en Siria. Y así que van a esta ciudad de Antioquía en Pisidia. Y lo que Pablo y Bernabé harían es que irían a una sinagoga. Y ellos tendrían que pasar el rato y formarían algunas relaciones. Y esperaron la oportunidad de hablar. Bueno, un sábado judío, el día del Señor para los judíos, ellos están en la sinagoga y el líder de la sinagoga se levanta al final del servicio y dice, oye, ¿alguien más tiene algo más que quieran compartir? Bueno, Pablo aparece y comienza a predicar un mensaje acerca de Jesús.
Y es un gran mensaje. Puedes leerlo en Hechos 13. Y él habla acerca de cómo Jesús es el tan esperado Mesías de los judíos. Así que llega al final de su mensaje y la multitud está como: Pablo, es un gran mensaje, realmente apreciamos eso, queremos oír más. Vuelve la semana que viene y cuéntanos más sobre Jesús. Por lo tanto, el próximo sábado judío, no solo las personas de la sinagoga, sino las escrituras nos dicen, en los Hechos de los Apóstoles, toda la ciudad ha salido a escuchar a Pablo hablar. Es un gran comunicador. Quieren escuchar lo que tiene que decir. El problema es que los líderes judíos de esa ciudad comienzan a crear problemas para Pablo. Este es un tema que sucede una y otra vez. Y Pablo se levanta para hablar y ellos comienzan a injuriarle y criticarlo y hablar mal de él e impugnar su carácter. Y dice la escritura, le persiguen. Y Pablo ni siquiera puede comenzar con su mensaje. Y él se dice, olvídate de esto. Y así que sale de Antioquía en Pisidia y va a otra ciudad llamada Icono. Y allá pasa lo mismo. Pablo comienza a ganar a una audiencia. Pero cuando trata de hablar con la gente de allí, los líderes judíos una vez más le impiden hablar. Lo critican, lo impugnan y lo persiguen. Y se nos dice que en Icono eventualmente hay otra vez una conspiración para matar a Pablo. Su vida está siendo amenazada. Así que él y Bernabé se mueven. Y luego van a un pueblo llamado Listra. Ahora, Pablo, creo que en este punto ha dejado de predicar en las sinagogas. Hay demasiada oposición allí. Y así que sale a la plaza del pueblo y comienza a hablar de Jesús. Y las escrituras nos dicen que en cierto punto él está hablando y él mira y ve a un hombre que está paralizado desde su nacimiento. Y Hechos de los Apóstoles nos dice que Pablo percibe que tenía la fe para ser sanado. Y así Pablo lo mira y le dice, levántate y tente derecho sobre tus pies. Y lo siguiente que leemos, justo así, es que este tipo se pone de pie y queda curado. Bueno, la gente de esa ciudad Listra están aterrados por esto, están asombrados. Nunca han visto algo así. Y esas personas en Listra son paganas. Ellos creen en otros dioses. Y así dicen en su propia lengua, que Pablo y Bernabé no comprenden. Los dioses en forma humana han descendido a nosotros. Y llamaban a Bernabé Júpiter y a Pablo Mercurio, porque era el más elocuente. Pero Pablo y Bernabé no comprenden nada de esto, hasta que un sacerdote del templo de Zeus saca un animal y lo va a sacrificar justo en medio de la plaza, delante de todo el mundo. Y ahora de repente, Pablo y Bernabé se dan cuenta de lo que está pasando. Rasgaron sus vestidos, lo que era una señal en la cultura judía de rechazar totalmente lo que está pasando. Pablo y Bernabé se dicen a sí mismos, esto es blasfemia, no tenemos nada que ver con esto. Y Pablo se levanta y habla al pueblo y dice esto. Él dice, amigos, ¿por qué hacéis esto? Nosotros somos hombres como vosotros, que hemos venido a anunciaros que dejéis los dioses falsos y os convirtáis al Dios vivo, que ha hecho el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Así que Pablo dice, mira, nosotros no somos dioses, nosotros representamos al único Dios verdadero y estamos aquí para presentárselos a ustedes. Queremos que lo conozcan y que Él provee. Él creó los cielos y la tierra, y Él hace todas las cosas buenas. Y Hechos de los Apóstoles nos dice que con estas palabras, Pablo apenas les impedía adorar al sacrificio, de modo que el animal todavía estaba vivo. Y entonces al siguiente versículo no nos da mucho detalle, pero aquí está lo que dice. Llegaron de Antioquía e Iconio, unos judíos que se ganaron a la gente. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, dándolo por muerto. Así que en un minuto, Pablo es casi adorado como un dios. Al minuto siguiente, se le arrojan piedras. Está siendo apedreado y se cree que está muerto. ¿Alguna vez has experimentado algo similar? Quiero decir, un minuto estás en la cima del mundo. Todo va bien en el trabajo. Tu jefe te ama. Ya sabes, estás ganando buen dinero. Al minuto siguiente, estás sin trabajo.
O tal vez todo parece ir bien con tu matrimonio y con tu familia. Y lo siguiente que sabes, hay una agitación total. Vas de todo lo bueno a todo un desastre. Eso es lo que le pasó a Pablo. Y creo que lo que sucedió, a pesar de que las escrituras no nos dan demasiado contexto o demasiado detalle, es que este grupo, esta multitud se sintió tan entusiasmados por este milagro y toda esta energía se generó en que querían adorar a Pablo y Bernabé. Y cuando no podían hacerlo, esos líderes judíos llegaron justo en el momento adecuado y dirigieron esa energía a la violencia. Y eso fue lo que pasó. Así que Pablo es arrastrado fuera de la ciudad, salió para morir. Pero los discípulos vinieron y ministraron las heridas de Pablo, lo curan. Y las escrituras nos dicen al día siguiente, Pablo se levanta, va a otra ciudad y vuelve a predicar acerca de Jesús y habla con la gente acerca de Jesús. Y después de un tiempo, eso marca el final de su viaje. Empiezan a hacer su camino de regreso a través de los pueblos que ya habían visitado. Hacen su camino de regreso a Listra, a Iconio y Antioquía de Pisidia, de vuelta a Chipre y finalmente de vuelta a Antioquía en Siria. Y a lo largo del camino ellos regresan y están alentando y exhortando a aquellas personas que se convirtieron a seguir a Jesús. Y así termina el primer viaje misionero de Pablo. Hechos 14:27 dice esto. Y cuando llegaron, reunieron a la iglesia y declararon todo lo que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto una puerta de fe a los gentiles. Así que celebran eso. Oye, Dios está haciendo grandes cosas por ahí. Más y más personas están llegando a conocerlo. Ahora, muchos años después, Pablo está reflexionando sobre este viaje, su primer viaje misionero, y escribe una carta. En realidad escribe un par de cartas, pero escribe a su amigo Timoteo. Y Timoteo era un pupilo de Pablo. Pablo le mentoró en la fe y le ayudó enseñándole cómo ser un líder en la iglesia. Y aquí están las reflexiones de Pablo sobre su primer viaje misionero. Él dice, ahora has observado mis enseñanzas, mi conducta, mi propósito en la vida, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi firmeza, mis persecuciones, mis sufrimientos, lo que me sucedió en Antioquía, en Iconio y en Listra, qué persecuciones soporté. Así que todas esas persecuciones, toda esta oposición, todo este hostigamiento, Pablo aguantó. ¿Y cuál es tu opinión sobre estas luchas? ¿Cómo lo interpretas? Bueno, aquí está lo que dice él. Sin embargo, de todos ellos, el Señor me rescató. Pablo ha sido perseguido por todas las ciudades a las que fuiste. Fuiste acosado. Te oponían, Pablo, en Listra, te arrojaron piedras y te arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estabas muerto. Sí, pero el Señor me rescató, el Señor me salvó. Nunca prometió que sería color de rosa. Nunca prometió que sería fácil el camino, pero me rescató, me salvó, todavía estoy aquí. Él continúa, él dice, de hecho, todos los que desean vivir una vida piadosa en Cristo Jesús serán perseguidos. No puede ser, no puede ser. Él está diciendo que si vas a seguir a Jesús sinceramente, a veces serás perseguido. Sufrirás por ello, pero ello valdrá la pena. Este es el mismo tipo que dijo, comparo cuanto ten todo menos la pérdida. Considero que todo es basura en comparación con seguir a Jesús. Pero definitivamente hay un costo. Y luego le dice esto a Timoteo, pero en cuanto a ti, continúa en lo que has aprendido y has creído firmemente. Timoteo, simplemente seguir adelante, continuar, perseverar a través de la persecución en lo que has aprendido y lo que sabes en tu corazón, que es verdadero y lo crees. Así que creo que hay dos oportunidades para nosotros hoy. Si eres una persona que está aquí tratando de seguir a Jesús y ser un discípulo de nuestro Señor Jesucristo, y si estás aquí y no eres una persona de la iglesia, persona religiosa, y estás aquí porque alguien te pidió que vinieras, bienvenidos. Estamos muy contentos de que estén aquí. Y no tienen que escuchar el resto de esto en absoluto. Pero si tú estás tratando de seguir a Jesús, permíteme sugerirte dos cosas para que lleves contigo. Número 1. De nuevo, podemos aprender de Pablo
San Pablo, que el sacrificio y el sufrimiento y la persecución a veces es solo parte del trato de seguir a Jesús, que a veces la gente podría burlarse de nosotros, podrían despreciarnos, podrían hablar detrás de nuestra espalda. A veces solo tenemos que sacrificar algunas otras cosas que nos encantaría hacer. Por ejemplo, alguien puede pensar, sí, me encantaría, en esta hermosa tarde de domingo, estar en otro lugar, estar en la piscina, jugando golf, estar en un barco, pero voy a estar aquí en la iglesia. O me encantaría estar haciendo otra cosa, pero voy a servir, porque me ofrecí para servir en la iglesia, y voy a hacer eso. O tal vez es tu grupo pequeño. Vas a sacrificar algo de tiempo en el trabajo y avanzar en el trabajo. O algunas cosas que puedes hacer en casa. Porque tu grupo es importante para ti. Y sabes que te ayuda a crecer en la fe. A veces hay sufrimiento, hay sacrificio, que vienen a seguir a Jesús. Y al igual que hay algunas cosas que haces en el trabajo que no necesariamente quieres hacer, o hay algunas cosas, ya sabes, de ser un padre que no quieres tener que hacer, pero es parte de ser un padre y lo haces de todos modos. O al igual que ir a la escuela, hay algunas cosas que tienes que hacer, a veces que no quieres hacer, pero sabes que es parte del trato. Solo sé que a veces la persecución o el sufrimiento de alguna manera por Cristo es parte del trato. Segundo, si estamos tratando de influenciar a la gente para Cristo, podemos aprender de lo que San Pablo dice aquí en el libro 2 de Timoteo 3, versículo 10. Él dice, ahora has observado mis enseñanzas, mi conducta, mi propósito en la vida, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi firmeza, mis persecuciones, mis sufrimientos. Pablo le dice a Timoteo, estabas observándome y viste lo que pasé y cómo permanecí leal a Jesucristo. Y lo que necesitamos saber es que nuestra oportunidad de influenciar mejor a otros para Jesús, o al menos una de las mejores oportunidades que tenemos, no es cuando todo es grande, no cuando todo va bien, pero cuando estamos en juicio o crisis, cuando los miembros de la familia están enfermos, o nos enfrentamos a problemas de salud, o nos enfrentamos a una crisis financiera, o nos enfrentamos a estar fuera de trabajo, o nos enfrentamos a cualquier problema que están pasando ustedes en este momento y decimos, ¿sabes qué? Dios me librará. No sé cómo, no sé cuándo, no sé de qué manera o forma, pero Dios sigue ahí para mí y todavía me ama. Y no se equivoquen, no se equivoquen. En esos momentos la gente está mirando, tu familia, tus amigos, tus compañeros de trabajo que no tienen una relación con Dios, están observando. Y cuando respondes con tanta esperanza y confianza en Dios, hay una parte de ellos diciendo, quiero eso. Como alguien pasa por tales pruebas y tribulaciones y todavía creen un Dios bueno que los rescata. Esperanza en esos tiempos. Y la gente ve lo que tienes y van a ser atraídos por su Salvador. Así que la persecución, los sufrimientos, esa vez es parte de seguir a nuestro Señor Jesús. Pero también son aquellos momentos que dan una increíble oportunidad de ganar a otras personas, para ayudarles a entrar a una relación con su Salvador, para que otras personas lleguen a saber cuán grande es el amor de Dios por ellos. Déjenme orar por nosotros. Padre, te damos las gracias por Pablo, San Pablo. Te agradecemos que San Pablo solo perseveró y siguió adelante. Y siguió adelante a pesar de muchos sufrimientos. Y Dios bueno y santo, te rogamos que podamos aprender de San Pablo. Que sepamos que no importa lo que vaya mal en nuestras vidas, no importa cuáles desafíos y las pruebas que enfrentamos, que Dios, que tú estás allí para salvar, que tú eres nuestro proveedor y eso es lo que haces. Y Dios Santo, rogamos que en aquellos tiempos podamos aferrarnos a ti y aferrarnos a tu Hijo para que los que estén lejos de ti lleguen a conocerte. Hacemos esto en oración en el santísimo nombre de Jesús. Amén, amén y amén.